por Río Gallegos y con una visión de la ciudad, ¿no? Porque ya hay una comisión provincial que está funcionando, así que bueno, la idea es esta. Así que cualquier inquietud en ese sentido, les pasamos los teléfonos, los contactos y se vienen, hacemos reuniones una vez a la semana y estamos trabajando en temas de la ciudad. Después, no quiero hacerlo largo porque si no iríamos por otro lugar. Bueno, la idea de la charla debate es la siguiente. Marcelo, 15 minutos, con su garganta ahí tratando de mejorarse, va a charlar un ratito y luego largamos un debate, preguntas y respuestas a las que ustedes quieran, inclusive alguno me ha mandado alguna pregunta por WhatsApp para poder hacer. Bueno, está bien, lo vamos a tratar de hacer, no olvidarnos porque siempre nos olvidamos, esa es la idea. Y bueno, después del debate, si quieren tomar algo, vemos cómo. Y te finalizamos con un videito chiquitito, 4 minutos, y con eso terminamos la charla. Así que calculamos que 1 hora, o lo que dé el debate, lo que charlemos, lo que preguntemos, las inquietudes, todo lo que salga. Y bueno, aprovechar obviamente a Marcelo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? A ver si me olvidó algo. Simplemente presentarlo a Marcelo. Bueno, la mayoría de los que están por ahí los conocen, o son familiares, o conocidos toda la vida, o mucho tiempo, pero por ahí algunos jóvenes no conocen. Mi idea no es elogiarlo, porque sé que no le gusta mucho que lo elogien, o sí, no. Más o menos. Más o menos. No es la idea. Pero sí hace un semblante de su vida, ¿no? Un poquito. Ahora cuando me abra esto, es lo más importante. Ahora es todo celular. No existe más papel. Se quedó sin datos. Sí, me quedé sin datos. Aparte, si tengo que mentir, viste, me voy a tartamudear, necesito que mentir, voy a tartamudear. Bueno, acá estamos. Bueno, hijo de don Jorge Zepernik, ¿no? Y de doña Sofía Visich, se casó con Ana María Vivanco, con quien tuvo 3 hijos. Vos corroborás los datos, ¿no? Marcela, Juan Manuel y Tania. Y sos abuelo de 8 nietos. ¿Estamos bien hasta ahí? Se recibió de maestro normal nacional y fue docente por años. Es muy recordado su paso como profesor en el secundario 16 Coseba. ¿Verdad? Vamos bien. Hombre apasionado por la política, comenzó su trayectoria en el Partido Justicialista y con 38 años asumió en 1983 la intendencia de nuestra ciudad hasta 1987. Fue el intendente elegido al regreso de la democracia, conformó más tarde, una vez que terminó su tarea, después contará él cómo le fue, conformó más tarde el partido Frente Grande y en 2007 fundó, junto a otros compañeros y compañeras, nuestro partido, Encuentro Ciudadano. Marcelo prestigió cada candidatura que ostentó y convirtió cada campaña en momento de cercanía y educación. Como señalábamos, Marcelo es un apasionado de la política, un amante del campo, un gran escritor. Bueno, un gran escritor puede ser, sí. Un escritor. Y narrador de historia, eso sí, eso lo hemos comprobado todos los días. Un hombre íntegro, reconocido y muy respetado en todo el ámbito de la provincia. Fati escribió en estos días: escuchar a Marcelo y tener la oportunidad de cambiar ideas con él es una gran ocasión. Marcelo siempre reflexivo, sorprendente e inesperado a veces, y con un enorme patrimonio de historias de política patagónica. Marcelo. ¿Un aplauso? Sí. Bueno, gracias a ustedes por venir, gracias a los compañeros por organizar la charla. En realidad, cuando me invitó, pensé en 2 contradicciones. Los que piensan que la política no vale no van a sacrificar un día de sábado de sol para venir acá a participar. Y la segunda contradicción es que pienso que los de mi generación somos responsables en una buena medida de ese descreimiento de la política. Así que en realidad me gustaría compartir algunos pedazos de mi historia y de cómo lo he vivido. Mi primer recuerdo político yo tenía 10 años. En junio de 1955 fui con mi mamá
a Buenos Aires a visitar una tía, una hermana de ella, y se abrió la puerta, entró una mujer al departamento, se abrazaron con mi tía, se pusieron a llorar, y yo no entendía por qué. Resultaba que por esos días el presidente Perón había sido excomulgado por un decreto del Vaticano. Sus seguidores reaccionaron con mucha violencia, atacaron instalaciones religiosas, quemaron iglesias, y esta mujer era una monja a la que la congregación la habían vestido de civil por primera vez y le habían dicho andar a refugiarte en la casa de alguien conocido, que en este caso era mi tía. Y al día siguiente, mi tío Paco Cuñas, que era un descendiente de españoles bastante borracho, entró pálido y nos dijo que subiéramos a la terraza. Estábamos en Carlos Pellegrini a 1400, cerca de la Casa de Gobierno. Y cuando subimos, la Marina de Guerra con sus Gloster Meteors estaban ametrallando y bombardeando la Casa de Gobierno, la Plaza de Mayo y la sede de la CGT, la Confederación General del Trabajo. Y yo notaba en los rostros de mis seres queridos la angustia, y para mí era una película, era un espectáculo ver las explosiones, el trazado de las balas. Recién años después descubrí que habían muerto 308 civiles, mujeres y niños, y 800 heridos. Algunas fuentes no coinciden en las cifras. La intención era matar al presidente Perón, y que no funcionó porque estaba refugiado en el sótano del edificio Libertad, la sede del ejército. Esas naves de guerra tenían pintadas en el fuselaje "Se ve, Cristo vence", es decir, como respuesta a toda esta situación conflictiva. Así que, como ven, mi primer recuerdo político tiene que ver con la violencia. 3 meses después, otra sublevación militar tuvo éxito y fue derrocado el presidente. Y en aquel momento se dictó un decreto ley estableciendo la prohibición de mencionar la palabra justicialismo, justicialista, Perón, Eva Perón, con penas de prisión de hasta 15 años. Yo iba a la escuela primaria y en la Fundación Eva Perón donaba guardapolvos para los chicos más humildes de la escuela. Y en el pecho decía Fundación Eva Perón. Quiere decir que esos chicos circulaban por la escuela con un cartel que diciendo "yo soy humilde y la fundación me ayudó". Creo que es un error del cual no aprendimos, y hoy, 70 años después, vamos a la municipalidad y vemos a la gente con la G pintada en el pecho, es decir, y a los vehículos municipales, o vemos las camionetas nuevas de la Policía Provincial que dicen "Gestión Claudio Vidal". Creo que una de las lecciones sería entender que somos apenas representantes y apenas por un tiempo, y no glorificarnos, es decir, de alguna manera personal, porque apenas nos delega la autoridad, es decir, la gente del pueblo, en ese sentido. A partir de esa prohibición, mi padre no había participado nunca durante el gobierno peronista de la política, tampoco mi madre. Y allá por el año 1957, 2 años después del derrocamiento, o 1956, mi papá había venido al campo y estábamos almorzando, y la empleada doméstica sonó el timbre, fue a atender, y era un grupo de mujeres. Y vino y le dijo: "Don Jorge, ahí hay un grupo de mujeres que lo quieren hablar". Me acuerdo que mi mamá dijo: "¿Un grupo de mujeres?". Lo tengo muy, muy grabado. El Partido Justicialista estaba organizado en la rama gremial, la rama política, la rama femenina y la juventud. Esas mujeres eran de la rama femenina, inclusive una de ellas era la mamá de un querido amigo detenido desaparecido, Juan Carlos Russell. Y venían a hablar con mi papá, que era egresado del Colegio Salesiano y tenía muy buenas relaciones con el clero.
a pedirle que intercediera porque los curas no querían dar la misa por Eva Perón en la fecha de su fallecimiento, fines de junio. Y entonces mi papá dijo, no, eso no puede ser. Entonces fue y gestionó la misa, que la fijaron para el día del fallecimiento de Eva Perón a las 7 de la mañana, pleno invierno, imagínense el tornillo. Y entonces mi mamá le dice, bueno, tenemos que ir porque vos ya que hiciste toda esta gestión, así que volvieron comentando con asombro que de las sombras de la noche, o sea, aún oscuro, aparecía gente y se había llenado la iglesia. Es otro recuerdo que me quedó muy grabado. Y eso lo convirtió a mi padre en un referente político, cosa que no había ocurrido con anterioridad. Durante los años posteriores se hacían reuniones clandestinas en mi casa con representantes políticos del justicialismo del interior de la provincia. Y yo tenía 13, 14, y mi papá me asignó la misión de espiar por la ventana si pasaba la policía. En realidad la policía pasaba, pero era un peronista que se hacía el tonto de la reunión que transcurría adentro. Y me acuerdo de escuchar esas conversaciones de políticos pueblerinos. Gracias. El de Piedrabuena decía, yo escondí el busto de Eva Perón, lo enterré en el patio de la casa, así que cuando volvamos. Y el del Turbio decía, no, yo escondí en el entretecho el padrón justicialista. Y había uno que era de Caleta Olivia, petrolero, que había sido suboficial del ejército y se salvó de los fusilamientos en José León Suárez, donde fueron fusilados algunos que intentaron, digamos, un movimiento contra la Revolución Libertadora. Allí fue fusilado también el general Valle, y él decía que tenía unos FAL escondidos y un par de pistolas y que podía tomar la radio de Caleta y entonces publicar una consigna, y los otros lo miraban bastante asombrados, porque realmente veían la política de otra manera. Más allá de la broma, hasta ahora es toda una historia de violencia, como pueden ver. Llegó mi colegio secundario, me acuerdo que en tercer año había un profe muy antiperonista. Y mi padre recibía un periodo que se llamaba Azul y Blanco, de corte nacionalista y de simpatías peronistas. Y cuando íbamos a tener algún examen, me decían, ¿por qué no le hablas de Azul y Blanco? Y entonces el otro se ponía loco y se pasaba toda la clase cuestionando lo que yo le decía, así que sin querer estudiaba un poco de política partidaria. Llega el 73, esa corta alborada democrática que duró hasta el 76, y nosotros éramos movimentistas y despreciábamos la partidocracia, motivo por el cual yo no estaba afiliado. Y llegan las elecciones del 73 y la justicia electoral elige generalmente docentes y demás que se supone que están capacitados para presidir mesas. Así que me designaron presidente de mesa en una elección donde mi papá era candidato a gobernador y yo tenía que garantizar la objetividad del proceso electoral. Y era tanta la alegría de que después de tantos años volvimos a votar. Dicho sea de paso, fue la primera vez que yo no voté en blanco, a los 27 años. Yo a veces digo en broma, si yo no hubiera hecho el amor hasta los 27 años, no sería un gran amante, tampoco sería un gran elector. Y el rival de mi padre era García Leyenda, de la Unión Cívica Radical, eran bastante amigos. O sea que ese clima electoral no tenía el enfrentamiento que generalmente se persigue. Pero quiero reflexionar como segunda cuestión, ¿por qué animalizamos a los adversarios políticos? Soy de los que durante años traté a los que no eran peronistas de gorila, que no es novedad. Fidel Castro a los adversarios le llamaba gusanos,
y en el otro extremo ideológico, el dictador fascista italiano le llamaba insectos a los opositores. Y me duele que hoy nuestro presidente le diga mandriles a los opositores. Creo que es otra de las cosas que desprestigia la política, la forma en que nos dirigimos a los que piensan distinto. Estarán o no equivocados, capaz que un poquito de razón tenían. Llega el 76, ocurre el golpe militar. El gobierno militar dicta lo que se llamó el acta institucional, donde ordena el arresto a disposición del Poder Ejecutivo de una serie de personas, entre los cuales estaba mi padre. Acá es imposible esconderse, así que se fondió en Buenos Aires. Hay gente a la que le debo muchísimo agradecimiento, que lo refugiaba arriesgando su vida en su casa. Y después perdimos el contacto. La idea era que se fuera a México. Yo no conseguía quien me firmara un poder en Buenos Aires, porque todo el mundo tenía miedo. Recuerdo que por el tema de la inversión de la prueba, el gobierno había decidido que había que demostrar el origen de los bienes. Y recuerdo, y quiero recordar en este momento, a la escribana Darré, que no solamente se animó a firmarme el poder, sino que me lo hizo gratis. Y perdí el contacto con mi padre hasta que suena el teléfono en mi casa y una voz con acento norteño, nunca supe quién era, me dijo: mira, tu viejo lo agarraron la federal y lo más probable es que lo liquiden, pero si presentan un habeas corpus es posible que zafe, porque fue gobernador y fue, digamos, una presencia popular, conocida. Y entonces yo salí a buscar un abogado peronista que firmara el habeas corpus, no conseguí ninguno. Y desesperado fui a llorar mis penas a la casa, a contarle a Ana María, y suena el timbre y aparecieron dos adversarios políticos de mi padre. Uno fue Marcelo Castro Dassen y otro Horacio Coco Fadul, dos militantes del radicalismo, que me dijeron: mirá, nos enteramos, quédate tranquilo, mañana a las 7 de la mañana estamos en el juzgado federal y presentamos el habeas corpus. Encima Marcelo hizo una broma porque el Coco Fadul no era muy afecto a madrugar, dice: y quédate tranquilo que va a madrugar mañana. Cuando después de más o menos un mes logré entrar al penal militar de Magdalena, a hablar con mi viejo, a hacer una visita, me contó que, bueno, mejor no recordemos cómo la pasó, pero que lo sacaron en un famoso de los Falcon, y a la par se le puso otro auto que le pasó un papel, y el que acompañaba al chofer dice: viejo, parece que zafaste, te van a blanquear. Así que pegaron la vuelta y fueron a la prisión militar de Magdalena, donde estuvo todos los años casi del gobierno militar. Lo que quiero destacar es que mi papá se murió en su cama a los 95 años gracias a dos adversarios políticos que por encima de su posición política eran amigos. Y creo que una de las formas de rescatar la política es que la amistad esté por encima del pensamiento político, porque como dije hace un rato, todos tenemos un poquito de razón. Y así transcurren los años, llega el 83, ahí ya se me habían bajado un poco los humos del movimentismo, así que me afilié al justicialismo. Y en ese momento, aunque les parezca extraño, hubo internas donde los afiliados votaban. Y había tres listas: la lista verde, que éramos nosotros, cuyo líder y referente era Puricelli, Arturo Puricelli. Estaba la lista blanca, cuyo referente era Néstor Kirchner, y no me acuerdo el color de la lista de lo que era, digamos, la conducción tradicional. Estaba Ríquez, entre otros dirigentes. Yo no sé si ahora la Carta Orgánica del Justicialismo será siendo así, pero lo que se elegía en las internas eran congresales, y los congresales elegían los candidatos a presentarse en las elecciones. Nuestra lista, la lista verde, fue la que obtuvo la
la mayoría de congresales y designó como candidato a gobernador a Arturo Puricelli y como candidato a intendente a mí. Una de las congresales objetó severamente mi candidatura porque yo no iba a la misa de Eva Perón. Y tenía toda la razón del mundo, porque yo no voy a misa por mí mismo, sería una hipocresía ir a la misa por Eva. Y bueno, como resultante de ese triunfo de la lista verde, nuestros candidatos principales pertenecían a esa lista. Y ahí empieza la gran aventura de ser intendente. Y respecto a esas experiencias, una de las cosas que me estaba olvidando, cuando Arturo Puricelli asume, consideraba que las otras listas también tenían que estar representadas en el gobierno, así es que pone a Néstor Kirchner al frente de la Caja de Previsión Social. Créase o no, la Caja de Previsión en aquel momento era superavitaria, inclusive me acuerdo haber trabajado por una empresa que construyó las 32 viviendas ahí en Moreno y Corrientes por cuenta de la Caja, y Néstor Kirchner, con la habilidad política que ha demostrado para llegar a presidente, al frente de la Caja rápidamente atendió una necesidad que era crear delegaciones de la Caja en el interior de la provincia, a donde puso no solamente gente que atendería las necesidades de los jubilados, sino además que desarrollara una tarea política, es decir, para sus proyectos futuros. Así que así funcionó un par de meses, y como la provincia, no sé si escucharon eso en algún lado, no le pagaba los aportes a la Caja, Néstor le hizo un juicio a la provincia para que le pagara los aportes en tiempo y forma, y entonces Puricelli le pidió la renuncia. Eso fue, digamos, unos breves meses de participación en ese gobierno. Y cuando uno resulta electo se agranda un poco y después descubre lo ingenuo que era, ¿no? Por ejemplo, yo veía que nosotros asumimos el 10 de diciembre, que el 19 de diciembre a 2 páginas del diario La Opinión decía "Feliz cumpleaños Río Gallegos", decía que bien el diario. Y entonces el segundo o tercer día de haber asumido me llamó el director del diario, me dice "Marcelo", dice, van a contratar como siempre las 2 páginas. Digo, pero ¿y eso cuánto sale? Y mencionó una fortuna, eran como 5 cuadras de cloaca. Entonces le digo, no, un cuartito de página. Me lo hicieron pagar. Si ustedes leen los diarios de esa época, había titulares tales como "Algo huele a podrido en la municipalidad". De ahí para abajo. No saben lo agradecido que estoy al diario La Opinión. Lo primero que hacía al levantarme a la mañana era leer el diario a ver si hablaba de nosotros, y le estoy agradecido porque muchos errores no los cometimos y muchas cuestiones poco transparentes las pudimos transparentar gracias, es decir, a ese periodismo, más allá de lo agresivo que podría haber sido. Nos ayudó a ser mejores, y creo que otro de los factores que hacen que descreamos de la política es que tratamos de comprar a los periodistas para que sean propagandistas a favor o en contra, y el periodismo independiente de verdad realmente creo que le haría mucho bien a la democracia. Y respecto a mi gestión como intendente, la otra cosa que descubrí, que uno de los peores elementos de la democracia es la reelección. Cuando uno asume, jura cumplir la Constitución y las leyes, y hacer cumplir las leyes, las ordenanzas, a veces es muy duro. Entonces viene uno que quiere hacer un edificio de 4 pisos, pero resulta que la ordenanza dice 2 por el cono de sombra que después perjudica, o
dice tiene que comprar el terreno de al lado porque tiene que destinar un lugar donde estacionar, y viene y te dice, no, pero mirá que ahí son 20 votos en mi casa. O alguien que viene, che, tengo un nieto que es un chofer y hace falta que ingrese. Muchas veces yo volví a mi casa y decía, ¿qué hice hoy? Recibí a 25 personas, 21 eran para pedir trabajo en la municipalidad. El que quiere ser reelecto hace eso. Y por eso creo que la reelección, así como en Chile Bachelet se fue a su casa y después fue reelecta, pero desde el llano, y me interesaría recordar una maestra, mi maestra preferida en sexto grado, que se llamaba Ángela Jerónima Zureda, que luego se recibió de abogada y fue intendente de la Municipalidad de Gallegos durante el último gobierno militar, pero aspiraba a seguirlo siendo y tuvo la dignidad de renunciar a su puesto de intendenta y desde el llano plantear la candidatura. O sea que mi maestra preferida, la vida me puso en ocasión de que fuéramos compitiendo por el puesto de la intendencia. Y también debo decir o recordar que no encontramos absolutamente nada cuestionable en su gestión en cuanto a la transparencia administrativa. Respecto a los equipos de gobierno, mi tesorera era radical y había sido activa, militante en la campaña de mi adversaria. La directora de personal también había participado en la campaña de mi adversaria. Y les pedí que le informaran de todas las cuestiones, tanto financieras como de manejo de personal, a los 3 concejales opositores, porque así nunca me interpelaban y así ocurrió. Creo que una forma de darle transparencia a los gobiernos es justamente eso, que permitamos que de alguna manera los adversarios políticos sean parte de la gestión. No necesariamente tienen que ser todos del palo. Y la decisión más difícil de mi vida, después de haber dedicado la mayor parte de ella al justicialismo, es cuando Néstor Kirchner comienza su carrera ascendente a adquirir poder y poder económico y político, y te decía, no, pero hay que pelearlas de dentro, no hay que irse. Y yo veía cómo gente que yo conocía de toda la vida se enriquecía de manera obscena y decidí que no podía ser cómplice de eso. Así que después de tantos años renuncié al justicialismo. Y anduve llorando por los rincones un tiempo hasta que de la mano de Chacho Álvarez creamos el Frente Grande, otra esperanza frustrada, porque al poco tiempo el kirchnerismo había coopado también el Frente Grande, que sigue existiendo y hoy es apenas un sello al servicio de ese kirchnerismo residual, llamémosle. Y como dijo acá Hugo, en el 2007 aparece un partidito cuyo nombre me gustó de entrada, porque es Encuentro Ciudadano. Es decir, no entramos a pelear con nadie, y estoy orgulloso de pertenecer a él, estoy orgulloso de las gestiones que hizo Gaby Mestelán, o Javier Pérez Gallar, o Gabriel Oliva. Nunca me arrepentí de pertenecer a Encuentro Ciudadano, y termino expresando una preocupación y una esperanza. Debo decir que muchas cosas del gobierno de Milei y su estilo no me gustan, pero creo que es una bisagra en la historia de nuestro país que la justicia, 14 jueces de la Constitución y 3 miembros de la Corte Suprema han tenido la libertad como para avanzar con el juicio a lo que yo pienso los dirigentes más corruptos de nuestra historia reciente, o por lo menos de este último periodo de la democracia.
Creo que es un hito en la historia y que más allá de cualquier cuestión polémica, va a ser un antes y un después. Y expreso mi preocupación porque si en octubre hay un resultado adverso, temo que el espíritu del fiscal, el fantasma del fiscal Nisman, empiece a revolotear nuevamente los escritorios y los despachos de nuestros jueces y que el juez de el juicio de los cuadernos de la corrupción no llegue a buen destino como debiera ser. Ojalá que me equivoco. Y en cuanto a la esperanza, vos escuchás mucho, quiere un cargo porque por el sueldo y demás. Me gustaría mencionar a la Juanjo Ortega, miembro de Encuentro Ciudadano, que es el tercer candidato a diputado en las elecciones de octubre. Los que sabemos algo del tema de los números, sabemos que las posibilidades de Juanjo son absolutamente remotas de acceder a una banca, pero los invito a reflexionar cuando dicen, no, sí, mira, son todos, es una persona como tantas y que dejó a su familia, puso su auto, puso su plata, puso su cara, se expuso a la crítica, se expuso a que un tipo con el traste puesto en una computadora critique por Facebook o por Instagram a gente que está poniendo la cara y que sueña con un futuro mejor. Yo creo que desde este pequeño espacio podemos alimentar los sueños de ese futuro mejor. Eso es todo. Bueno, gracias Marcelo. Gracias. Perdón, no me escuchaba. Bueno, gracias Marcelo, obviamente como siempre, muy claro, un referente para nosotros, para todos los que creo, por ahí para los más jóvenes, hoy lo descubren, no tanto, y eso es muy importante, ¿no? Pero todos lo conocemos mucho a Marcelo y sabemos de su honestidad intelectual y social y ética, ¿no? Permanente. Así que bueno, abrimos el debate, si quieren o hablan o les paso el micrófono y las preguntas que quieran hacer, levantemos las manos y respetuosamente. Hola, buenas tardes. No, Marcelo Ferreira es un compañero nuestro del Chaltén y bueno, dijo que iba a tratar de conectarse para poder mirarlo, pero bueno, igual mandó su pregunta para que la hiciéramos. Él lo que pregunta, dice que desde su experiencia y trayectoria, ¿cuáles considera que deben ser los valores más importantes que debe tener una persona para dedicarse a la actividad política? Uy, no es fácil. No sé, en primer lugar, lo que llamamos en general empatía, saber ponerse en el lugar de los demás. Obviamente ser honesto y estar dispuesto a bancarse en las críticas, me parece, y sostener sus ideas más allá de los resultados electorales. Es lo primero que se me ocurre así a vuelo de pájaro. Gracias, Marcelo. ¿Está apagado eso? ¿Está apagado? ¿Sí? No, está bien. ¿Alguno? Como en el colegio, nadie quería hablar, éramos todos iguales. Dale. Sí, gracias Marcelo por lo que nos comentaste, por tu historia. Así es interesante verla como en un panorama tan unificado, ¿no? Es muy, muy lindo eso. Yo quería preguntarte algo que no tiene que ver tanto con nuestro país, sino si tenés una opinión acerca de lo que está pasando en el mundo. Por un lado, bueno, las guerras que nos lastiman a todos, que son preocupantes, pero el resurgimiento de impulsos que pensábamos que habían quedado atrás, ¿no? Como humanidad, esto contra los inmigrantes, contra los más débiles, el resurgimiento de las derechas en muchos lugares, ¿no? Como respuesta a
como una búsqueda, me parece, a cosas que la democracia no pudo responder, a necesidades que no pudieron ser resueltas, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, pero querría escuchar la tuya. La verdad que tengo bastante temor a la violencia que está invadiendo el planeta. Soy pro Ucrania, sé que es discutible la cuestión, pero pienso que cada vez más este conflicto entre Rusia y Ucrania está involucrando a la Unión Europea, drones que sobrevuelan el espacio de países pertenecientes a la Unión Europea. Por ese lado temo mucho que termine en una hecatombe atómica esa cuestión. Y por el otro lado, el otro punto de conflicto, también debo confesar que me preocupa. Ahí leía que en una escuela primaria de la provincia de Buenos Aires un maestro dio un discurso antisemita pro-palestino y se envolvió en una bandera palestina, y me parece muy peligroso que los chicos de la escuela primaria vean una sola parte de lo demás y se olviden de hablar de Hamás y de los civiles muertos. Son temas polémicos, yo sé, pero no me animo a dar digamos, quién soy yo también para dar una solución, pero lo veo con preocupación porque no solamente tienden a morigerarse, sino que se agudizan esos conflictos, y el armamento disponible actual es de terror, y lo disponen potencias que están dispuestas a todo, me parece. Antes de seguir, despedimos un poco a la gente que está saliendo por streaming, porque está mirando por streaming, porque por ahí es interesante la idea era que las palabras que tuviera un poco Marcelo, lo que charlara, saliera por streaming, pero el debate se hace complicado para que se haga por streaming. Así que alguna de las personas que están mirando por streaming, si tiene alguna inquietud, con alguno de los teléfonos, algún WhatsApp, me nos mande las preguntas, si tiene alguna inquietud, y nosotros se las hacemos a Marcelo. Seguimos gracias a la gente que está por streaming, obviamente, muy amable de haber participado. Bueno, ¿alguien más?